Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Aquí estamos en Suyapa TV con doña Ana Lucía Acosta de Celaya y doña Gracia Zúñiga de Villeda, preparados para llevar a ustedes uno de esos temas que siempre interesan a los padres de familia. Hoy vamos a hablar sobre adolescencia, esa edad complicada de los hijos, pero les vamos a dar algunas ideas para que sea más llevadera la adolescencia de los hijos. Porque hay unos temas que yo veo en los grupos de padres de familia, los tres que nos toca trabajar con familias, que tienen como, los padres tienen un especial interés, porque son situaciones que le generan algún tipo de ruido en la dinámica familiar. Y una de ellas es cuando los hijos crecen y llegan a esa edad que llamamos adolescencia y sobre la cual pues, hay muchos mitos, ¿no? Que vamos a tratar hoy de desmontar algunos y de dar algunas ideas para que podamos saber lidiar con los hijos adolescentes. Y cuando hablo lidiar, ¿verdad? Es que tiene que ver con la lidia, ¿no? Con el toreo. Cómo saber, ¿verdad? Torear a un hijo adolescente y sobre todo cómo lograr que como padres de familia no le hagamos difícil la vida a los hijos adolescentes. Es bien interesante si ustedes se ponen a pensar lo que dice San Pablo. Hay un momento que San Pablo dice a los padres que no seamos como demasiado duros con los hijos, dice San Pablo, porque se ponen tristes, ¿verdad? Y si San Pablo lo dice porque seguramente conocía situaciones en aquellas iglesias primitivas de hijos adolescentes que le generaban algún tipo de preocupaciones a sus padres. Así es que hoy vamos a hablar de cómo saber lidiar con hijos adolescentes. Y vamos a ver, o sea, ¿por qué será, doña Gracia, en primer lugar, que esa edad es tan movida y tan interesante, además de ser compleja? Bueno, lo primero es, como usted hacía referencia, ¿verdad?, a la época de San Pablo, la adolescencia siempre ha existido, es un periodo en el proceso de desarrollo de la persona. O sea, así como nacemos, tenemos una infancia, una primera infancia, y luego vamos llegando a la adolescencia y hasta llegar a la etapa adulta. Y entonces absolutamente todos hemos pasado por la adolescencia. A mí me encanta el concepto que maneja el profesor Gerardo Castillo, que es un especialista en temas de adolescencia, donde dice que hay adolescencia, pero hay adolescentes, lo cual significa que hay algunos en los que se acentúan los rasgos. Acuérdese que la adolescencia es difícil porque es una etapa de cambio. Y siempre los cambios, pues cuestan. Claro. A todos, absolutamente nos cuestan los cambios. Pues esos cambios que se dan en el desarrollo de la persona, del niño, de la niña, que son cambios físicos, pero son también cambios emocionales, son cambios, ¿verdad?, de intereses. Entonces todo esto hace que sea como una etapa de efervescencia. Recuerdo la época que yo trabajaba en colegios que les decía que las niñas de octavo y noveno grado eran como las niñas Alka-Seltzer, porque estaban como en constante efervescencia. Cambian de estado de ánimo, cambian de amistad, que un día eres mi mejor amiga y el otro día ya no me cae bien. Surge la intimidad, que es ese descubrimiento del yo quiero, el yo pienso, el tengo mi propio criterio, y a la par ese celo, ¿verdad? Porque nadie entre en ese aspecto que yo solo quiero compartir con quien yo desee. Y eso es precisamente quizá la primera recomendación para los padres de familia, es que la adolescencia hay que prepararla. Muchas veces los papás cuando tienen niños de 9, 10, 11 años no les prestan mucha atención, ni les oyen mucho la conversación porque dicen que están hablando pues cosas de niños. Pero si ellos no hablan con esos niños, cuando ya entren en la etapa donde sí van a querer saber qué hacen, dónde van, con quién están, ellos se cierran. Entonces, por eso la adolescencia hay que prepararla en el ámbito familiar para lograr que luego los hijos tengan la apertura de acudir a nosotros con sus dudas, con sus inquietudes, con sus preocupaciones. Doña Gracia, además es que hay un tema que yo creo que es fundamental en el tema de la educación de los hijos, y es saber adelantarse. Yo creo que los padres a veces lo que nos hace falta es eso, saber ir adelante, ¿no? Para poder ir previniendo algunas situaciones. Ahora, por lo que usted decía, doña Gracia, y es muy cierto, a veces uno puede tener la impresión que el hijo adolescente es un poco esquivo, un poco cerrado, que realmente no está como muy dispuesto a aceptar, por ejemplo, manifestaciones de cariño. Sin embargo, Luchi, dígame usted si no es cierto que algo que ayuda, que uno sepa lidiar con un hijo adolescente es justamente expresarles afecto. Y es, como ya bien decían los dos, una etapa complicada para nosotros los papás, porque hay
muchas actitudes y muchas reacciones de nuestros hijos que nos molestan. Es decir, pareciera como que estamos constantemente peleando con ellos por la manera en cómo hablan, porque a veces incluso pues dicen malas palabras, cosas que tal vez antes no hacían y que a uno le provoca pues malestar, cólera, enojo, o porque de repente se enojan y tiran la puerta, porque como ya decía doña Gracia, quieren estar solos en la habitación. Ellos mandan un mensaje como que no nos necesitan y no les interesa tampoco mucho la vida familiar. Pasan como a otros intereses, a otro plano, pero lo que no podemos es caer en ello. Tenemos que recordarnos siempre de que todas estas manifestaciones responden a unas necesidades que están surgiendo en su interior de independencia, autonomía, de intimidad, de descubrir quiénes son, pero que aunque pareciera que no nos quieren tener cerca, es cuando más nos necesitan. Y por eso lo que tenemos que hacer es ser un poco inteligentes, un amor inteligente, decir, este hijo me necesita, este hijo necesita que yo le manifieste mi cariño, pero tal vez ya no lo voy a hacer público como antes, ya no voy a correr a darle abrazos apretados frente a los compañeros o los amigos, sino que en la casa, en la intimidad del hogar, pero hacerle siempre saber que se le quiere mucho, que se le quiere tal cual. Porque aún cuando está pasando por todo este huracán de sentimientos, ¿verdad?, de manifestaciones que van cambiando, que a veces ni reconocemos al hijo, Roger. Uno dice, pero ¿qué pasó con el niño tan dulce, tan lindo, tan obediente que teníamos antes? Y ahora pues tengo a este joven que nada le gusta, todo le incomoda, ningún plan familiar le suena buena onda. Entonces, tener esa paciencia, como dice Roger, y esa es una frase que Roger repite un montón y a mí me encanta recordar, es pensar que el adulto somos nosotros, ¿verdad? Que ellos están atravesando por una etapa en la vida de mucho cambio, de mucha transición, de mucho estira y encoge, pero que vamos a permanecer a su lado queriéndoles, incluso demostrándoselo más que antes. Y yo creo es que a veces a las personas maduras nos cuesta echar mano de la madurez, o sea, o a veces es que de repente nos hace falta un hervor, ¿verdad?, para terminar de madurar, porque reaccionamos. Y a veces es importante saber reaccionar, o muchas veces es importante saber reaccionar. Ahora, evidentemente Luchi ha dicho, ¿no?, de que es una época de cambios y que tienen actitudes que no nos gusta, o de repente empiezan a presentar intereses en cosas que a nosotros no nos interesan. Y que a veces lo que hacemos es ignorar, doña Gracia, y que realmente perdemos una gran ocasión, por ejemplo, para conversar con ellos. A veces el tipo de películas que ven, el tipo de música que oyen, cómo se visten, el tipo de series que ven, cosas que uno podría pensar, realmente no es algo que a mí me interese, hablar sobre este rapero o esta otra cosa, pero es fundamental que ellos se den cuenta, fíjense ustedes, que nosotros somos respetuosos con sus gustos. O sea, ¿por qué a veces los papás nos cuesta respetar a los hijos adolescentes, doña Gracia, y por qué es tan importante que lo respetemos? Bueno, lo primero es quizá, haciendo un poquito referencia a lo que usted decía de los cambios que están teniendo, en la adolescencia no solo se dan los cambios que está teniendo él o ella como persona, sino también los cambios ambientales, porque también hay unos elementos del ambiente que hacen que hoy el adolescente, a diferencia de los adolescentes que tal vez fuimos nosotros en nuestra época, sean como más agresivos, retadores, desafiantes, que no se quedan callados. Son más contestatarios. O sea, y eso genera en nosotros, los adultos, como indignación, porque decimos, pero ¿cómo se atreven? Porque hoy nuestros adolescentes se atreven a mucho y dicen lo que piensan y lo que quieren y lo que sienten. Entonces, al encontrar que los papás no nos interesan sus cosas y que, por ejemplo, como usted decía, la música o la moda o las series que ellos ven, o sea, nosotros en vez de ponernos como para poder orientar, porque algo que necesita la adolescencia es desarrollar criterio, y ese criterio lo tenemos nosotros, pero claro, si lo hacemos de una forma a gritos, de forma impositiva, de forma dogmática, no vamos a ganar la batalla. Tenemos que saber escoger, como dicen, ¿verdad?, las luchas que vamos a tener con ellos. Yo recuerdo a alguien que en un programa que participé nos recomendaba que había que dar las luchas en las cuestiones de fondo y no en las de forma,
Porque muchas veces yo he visto padres de familia que están furiosos con los hijos porque tienen el pelo largo y no se lo quieren ir a la barbería a cortar. Y entonces se centran en el tema del pelo como si aquello fuera esencial y fundamental. O se centran, ¿verdad?, en que si, ¿por qué andan con esas camisetas manchadas, desteñidas, o con todos los jeans rotos, que no se ven bien? O sea, es una cuestión porque también, acuérdense que hay una diferencia generacional. Claro. O sea, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido comprar unos jeans rotos, pero hoy son los que están de moda. Tampoco se nos hubiera ocurrido, ¿verdad?, andar de tenis así, porque lo veíamos como demasiado casual. Nos tocó vivir una época donde había como unos criterios de más formalidad. Entonces, si los papás nos ponemos a alegar, a discutir por cuestiones de forma, vamos a perder la oportunidad de verdaderamente trabajar el fondo en ellos, que es ese desarrollar criterios, principios e infundir valores, que es lo que a la larga, ¿verdad?, les va a servir a ellos cuando empiecen su independencia de vida. Ahí llegados los 18 años, que es cuando, ¿verdad?, pájaros vuelan de casa. Ahora, vamos a ver. Efectivamente, esas actitudes típicas de los adolescentes hacen que uno de padre a veces tome distancia. Ahora, ¿por qué es tan importante no tomar esa distancia? Es decir, ¿por qué es tan importante estar presentes en esta etapa de desarrollo donde efectivamente parece que rechazan a los padres y la actitud es yo me las arreglo solo? Bueno, por muchísimas razones. Una es por la que ya mencionaba doña Gracia, la importancia del acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuando se es adolescente todavía no tenemos esa madurez que ya luego la vida nos va a ir dando, porque tenemos que establecer ciertos criterios, porque además se dejan llevar por sus pares, por una sociedad, sobre todo ahora, donde la tecnología, ¿verdad?, ellos tienen mucho acceso a lo que es el Internet, donde ahí hay una cantidad de información que les abruma, que tienen que digerir. Entonces, cuando hay una buena relación con los papás, es un hijo que va a poder ir y preguntar, mira, ¿y esto? O tengo dudas, o me siento incómodo, o cualquier situación donde nosotros podamos ayudarle a pensar, a desarrollar un criterio, a tomar una decisión en base a sus principios, a sus valores que le hemos venido inculcando, va a dejar una huella enorme en él. Dejar un hijo a la deriva en la adolescencia, ¿verdad?, es lo peor que nosotros podemos hacer como padres, y eso sucede cuando no hemos ido acompañándolo en el proceso, lo hemos ido dejando solo porque pasamos en una constante batalla. Sí, porque, cabal, lo que decía hace un rato, a veces efectivamente los inmaduros somos nosotros, entonces si nos contestan de mala manera, nos resentimos. Yo he sabido de papás que les dejan de hablar durante temporadas. Ley del hielo. Papás a hijos varones, sobre todo, que es como, ¿verdad? Ya este malcriado, mientras no me pida disculpas, yo no le digo la palabra. Pues así se va a morir, señor, esperando, porque no le va a pedir disculpas hasta que haya madurado y va a haber pasado por lo menos una década. Bueno, vamos a una pausa, no nos cambie. Este tema creo que es importante que los padres de familia lo manejemos muy bien. Continuamos en la hora de la familia. Hoy estamos hablando de cómo saber lidiar con hijos adolescentes. ¿Qué es importante que los padres tengamos en mente a la hora de enfrentar esa etapa del crecimiento de los hijos, que es normal, y que uno de los problemas es que nosotros olvidamos con facilidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo decía alguna vez un santo, ¿verdad? Unos padres, había una madre de familia que decía, mire padre, tengo tantos hijos adolescentes, y el santo le contestaba, hija mía, haz memoria. Esto pasó con San José María Escrivá de Balaguer, una vez reunido con un grupo de familias en un país de Sudamérica, y es bien interesante, a mí me ha servido mucho, que es, haz memoria, o sea, si usted papá, si usted mamá recordara, ante una actitud que no le gusta de su hijo, recordara cómo le contestaba a veces a sus papás, a sus propios papás, qué actitudes tenía, le aseguro que entonces se va a sonrojar un poquito, decir, bueno, pues que resulta que este hijo, esta hija mía, reacciona exactamente como ella reaccionaba en aquella época, y como dice doña Gracia, el asunto es que ahora están más envalentonados, porque a nosotros nadie nos dijo que teníamos derechos y que no sé qué, ¿verdad? Y ahora sí, entonces ellos crecen en ese
ambiente, ese ha sido el terreno de cultivo y por lo tanto pues son mucho más desafiantes, porque el tema es que hay mucho desafío. Ahora bien, hay unas ideas que son claves, porque la verdad es que de alguna manera el clima en que crecen hoy los hijos adolescentes es un poco más complicado que en el que crecimos nosotros, ¿verdad? Eso definitivamente. Entonces, ¿por qué es tan importante, doña Gracia? Por ejemplo, vamos a hablar de cosas concretas, luego iré con Luchi. Es importante que nosotros conozcamos a los amigos de nuestros hijos adolescentes. Bueno, eso es como esencial, fundamental. Y de ahí la importancia, ¿verdad? Que muchas veces las amistades nacen del grupo de los compañeros de colegio. La importancia que los padres de familia en las escuelas, en los colegios, tengamos la oportunidad de tratarnos y de conocernos, porque llegada a la adolescencia, para el adolescente lo importante es el grupo de amigos, el grupo de compañeros, y si nosotros hemos estado ausentes o no hemos tenido oportunidad de conocer, ¿verdad?, el mundo en que ellos se desenvuelven, entonces para nosotros son como extraños. Entonces, en cambio, si nosotros desde niño hemos acostumbrado, por eso una de las recomendaciones es que seamos familias de puertas abiertas. Y en esto quisiera insistir un poco porque creo que a veces las mamás por comodidad, aquí no me traigas niños, que aquí me desordenan la casa, que aquí se vienen a comer todo. Entonces, en cierta forma, los estamos tirando para la calle. Y entonces, ¿qué pasa? No tenemos la oportunidad de conocerlos. Si nosotros los hemos conocido, esos compañeritos, esas compañeritas, cuando eran de niños, cuando venían a jugar a la casa, pues eso nos da más confianza que cuando ya empiezan a salir, cuando ya tienen sus reuniones, cuando quieren ir al cine, cuando quieren ir, ¿verdad?, a comer a algún lugar, que es normal y es lo típico. O sea, porque nosotros tampoco podemos pretender que los hijos los vamos a tener encerrados en la casa. Eso no es normal. Porque no tendrían un desarrollo social que es esencial y fundamental. Tener un hijo encerrado en casa es como tener una bomba de tiempo, porque luego explotará. Y es mejor que tengan amigos, que sean amigueros, que los traigan a la casa y que también nosotros podamos platicar. O sea, cuando uno oye las canciones, cuando uno oye las cosas de que están hablando, que les podamos también compartir criterios. Porque para ellos, en esa etapa de adolescencia, lo fundamental es el grupo. Sí. Ahora, hay uno de los temas que más molesta a los hijos adolescentes es cuando los papás los comparamos. Luchi, ¿por qué evitar ese error? O sea, ¿por qué efectivamente es, sobre todo en esa etapa de la vida? Yo pienso que siempre, pero sobre todo en esa etapa de la vida es tan importante que nosotros no los comparemos ni siquiera con los hermanos. Creo que los papás recurrimos a la comparación porque sentimos que es una forma como muy gráfica, como muy rápida y cómoda para nosotros de querer encauzar a un hijo, de decir, mira, ¿por qué no eres más como fulano? Y lo cierto es que, como usted dice, en ningún momento de la vida de nuestros hijos las comparaciones tienen cabida, porque el que se siente comparado siempre queda con una sensación de que no soy suficientemente bueno o no lleno las expectativas de mis papás, y también genera cierto malestar y rivalidad con la persona que le comparan, que usan de modelo, ¿verdad? Y por eso entre hermanos es incluso peor, porque va generando como una constante tirantez entre los hermanos. Pero creo que en la adolescencia se vuelve todavía mucho, o sea, es un error aún peor, porque los adolescentes tienden a ser muy sensibles. Claro. Siempre están pensando, ellos ya de por sí llevan como una gran lucha interior con su autoestima, de sentirse a gusto en su propia piel, porque tienen muchas presiones de verse de una forma, presiones académicas, presiones de ser populares, de socialmente encajar, de que los amigos le quieran, que los inviten, que los tomen en cuenta. Y si encima los papás estamos diciéndole, mira, ¿y por qué no eres más como esa compañerita tuya que siempre anda con sus papás o que saca muy buenas notas? Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos validando esas inseguridades, es decir, los estamos haciendo todavía aún dudar más de quiénes son, de su personalidad, de sus decisiones,
Y creo que los hijos lo que necesitan, sobre todo en la adolescencia, es la firmeza, la constancia, ese amor incondicional de los papás. Y estar consciente de eso, es decir, claro, y eso no se dice, o sea, dice, si hace falta, pues, y creo que es importante decirle a los hijos que uno los quiere, eso a cualquier edad, aunque a esa edad parece que repelen ese tipo de manifestaciones de cariño, pero evidentemente, o sea, además de las palabras, que ellos se sepan y se sientan incondicionalmente aceptados, sobre todo en ese momento donde todos lo ponen en duda y donde efectivamente son tan inseguros y donde lo que pasa es que las comparaciones de parte de los padres son peores también porque ellos mismos interiormente se van comparando, ¿verdad?, con otros, y entonces eso viene como a afirmar, como dice Luchi, y eso puede generar muchísima inseguridad. Ahora bien, uno de los errores que podemos cometer los padres, y hay que estar bien atentos para no cometerlo, es que, como los adolescentes a veces, como hemos dicho, se visten de una manera que no nos gusta, se cortan el pelo de una manera que no nos gusta, escuchan una música que no nos gusta, usan un lenguaje, un vocabulario que no nos gusta. ¿Qué hacer, doña Gracia, para no estarlos constantemente corrigiendo y regañando? Porque es que si ustedes se ponen a pensar, y con la lista que he dado podríamos terminar como cercándolos, ¿verdad? Pues, bueno, y entonces, ¿qué hago? O sea, nada de lo que hago les parece, ni cómo hablo, ni cómo me visto, ni cómo me peino, ni nada. Ni la música que escucho, ni las series que veo. ¿Qué hacer? Bueno, mire, yo creo que en el tema del lenguaje, ahí sí hay que saber cómo diferenciar. Es cierto que ellos tienen expresiones, que ellos tienen, ¿verdad?, un lenguaje que lo ponen de moda o que es casi como una clave en la forma en que ellos se comunican, pero lo que no podemos permitir, y me parece que ahí sí hemos fallado, muchos padres de familia de esta última temporada, es en que lleguen a la grosería, que lleguen a la vulgaridad, que lleguen al lenguaje soez, hiriente, y malentendiéndolo como sinónimo de confianza. O sea, se tratan de basura, de animal, y luego con todas las palabrotas. ¿Por qué? Porque eso, a mi modo de ver, y yo lo he reiterado muchas veces en cursos o programas que me ha tocado dar a padres de familia, ahí empieza la violencia intrafamiliar. Porque, o sea, las personas nos entendemos hablando. Usted más que nadie, que es lingüista, lo sabe. Y si la forma en que yo hablo es una forma hiriente, irónica, soez, pesada, o sea, la comunicación se torna agresiva. Entonces, hay que saber diferenciar. Que si ellos sufran, ¿verdad?, como en aquella época, porque cada época tiene su lenguaje. Sí, cuando decían, fue sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho, ¿se acuerda? Hace 1000 años. O cuando decían algunas expresiones de esas, ¿verdad? Guácala. Entonces, en cada tiempo surge lenguaje y surgen expresiones que ellos utilizan. O sea, hay una palabra que a mí personalmente me choca y me disgusta, pero se tratan de maje. Sí. Mira, maje, pero maje es para ellos como una forma... Casi cariñosa. Todos son de hablar, majes. Sí, de confianza. Y entonces, no sé, en fin, pero ya ahí cuando empiezan las palabrotas y la obscenidad y la vulgaridad, yo creo que ahí sí los padres de familia no debemos como abrir la manga, como dicen, y permitirlo y tolerarlo, porque, insisto, la violencia intrafamiliar empieza por el lenguaje. Cuando yo maltrato a la persona con las palabras, luego la maltrato con el puño o con el golpe. Sin duda, sin duda. Ahora, para cerrar este programa, Luchi, entonces, ¿qué hacer cuando se dan estas situaciones? Sí, yo agregaría lo que decía doña Gracia, un par de cosas. Una, ya lo habíamos dicho antes, saber poner sobre la mesa, o sea, en tela de juicio, qué es lo que realmente importa y qué no. Escoger las batallas, eso es fundamental con el adolescente. 2, enterarse de qué va el mundo de ellos ahora, porque es muy difícil con la brecha generacional que vivimos, con el adolescente todo nos parece terrible, pero si ya nos metemos a ver cuáles son los grupos de música, pues la forma en cómo se visten, nos da, por lo menos abre la puerta a poder platicar con ellos, porque el tema no es... Y lo que quisiera que también tomáramos en cuenta es no podemos juzgar, solamente juzgar, mira qué terrible, te ves mal, así no puedes ir a ningún lado, yo contigo así no voy, me das vergüenza. No juzgarlo, sino que
poder usar estas oportunidades para platicar, para decirle, pero mira, ¿te parece como que vas adecuado para la ocasión que vamos? O mira, me parece que está bien eso para, qué sé yo, ir a una reunión de tus amigos, pero no a los 80 años de la abuela, no sé. Hacerles pensar un poco más y luego buscar esa sana amistad, que no es ser compinches, no es ser pana de los hijos porque papá solo hay uno, mamá solo hay una, pero sí de que tengamos esa cercanía. Yo creo que eso es, solo así vamos a poder incidir en ellos. Ser como ese buen influencer, hoy en día que se hablan tanto de los influencers y que nuestros hijos siguen a tantos, entonces poder ser esa buena influencia para ellos, que seamos buenos modelos, buenos ejemplos, que no nos asustamos de todo, porque a veces pasa que los papás pues caemos redondo ante lo primero que nos dicen y va a ser la última conversación de ese tema que vamos a tener con ellos. Yo creo que, y con esto cerramos, con esta idea, es que en la adolescencia más que nunca es tan verdad ese principio de orientación familiar que dice que a los hijos, más que prohibirles, hay que formarlos, ¿verdad? Así que se quedan ustedes en casa con este mensaje. Acuérdense, ¿no?, que en este punto de la historia, a los hijos es más importante formarlos que prohibirles cosas. De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra hora de la familia.